Bienvenidos amigos y vecinos a este vuestro programa Descubre el Guadalhorce, en el que, como sabéis, tratamos de forma muy cercana y personal todo lo referente a la riqueza de nuestra tierra. Me gusta pensar que en el programa de hoy hemos dado en la diana. Y digo esto porque vamos a tratar del mismo centro de nuestra comarca, concretamente de la barriada o la pedanía de Villafranco de Guadalhorce. Como vosotros sabéis, está en el centro mismo del Valle del Guadalhorce. Para ello tenemos como invitados a Rocío Benítez. Bienvenida. Hola. Rocío, y a Bonifacio González, bienvenido. Hola. Que van a aprovechar el hilo de un trabajo de investigación muy bueno que han hecho para contarnos más sobre esta barriada. ¿Cómo surge vuestra idea de hacer este trabajo? Bueno, pues en mi caso en concreto, pues la coordinación del libro pues surge pues por querer unir a los niños del pueblo y a las niñas y a los mayores. Se llevaron a cabo una serie de entrevistas y bueno, pues la idea era esa, que se conocieran y que los mayores transmitieran a los niños y a las niñas pues todas sus vivencias de cuando llegaron al pueblo, siendo ellos pues los primeros colonos. Entonces fomentar o dar a conocer la historia del pueblo a partir de los niños, relacionándolo con los mayores. Eso es. Muy buena iniciativa. Unir esas dos generaciones. Y para eso se requiere un trabajo de campo, un trabajo de investigación, ¿no, Boni? Pues sí, la verdad que tanto el trabajo de ella como una ponencia que yo he escrito y que presentamos se hizo en el marco de las celebraciones del 50 aniversario de Villafranco, que se han celebrado ahora recientemente. Y lo que hicimos fue, bueno, pues por mi parte, un pequeño trabajo de investigación sobre el origen del pueblo, cómo se formó y cómo se creó en el contexto de los pueblos de colonización, y cómo se ha ido desarrollando la vida en el pueblo a partir de ese momento en el que empezaron a llegar los primeros colonos, que es lo que refleja el libro que ha coordinado Rocío, y cómo se ha ido desarrollando durante estos 50 años, hasta la época actual. Porque hay que decir que Rocío es la coordinadora de esos trabajos que hacen los niños y tú haces labor de investigación. Exactamente. Tú eres exactamente periodista. Sí. Qué estupendo. Y ese trabajo que da a conocer esas familias, ¿cómo se hace? ¿Los niños preguntan? ¿Visitáis? Sí, pues se programaron las entrevistas, se organizó todo con los mayores, porque claro, llegar a casa de estas familias, la idea era pues llevar vida a la casa de los mayores, que la mayoría son gente que ya no son participativos de la vida social del pueblo, están en sus casas y ellos ya pues prácticamente no salen, y para los niños son grandes desconocidos. Entonces, pues la idea era llevar vida a la casa de estas personas, ¿no? Pero hay que tener mucho tacto porque a veces claro. El revuelo de los niños. Entonces se organizó y estas familias que dijeron que sí, pues se coordinaron esos días, unos días de entrevista, y fuimos a visitarlos a su casa. Es un grupo de 15 niños y niñas, pues que nos dividimos en diferentes grupos, y cada grupito pues iba a visitar a una familia. Y se aceptó bastante bien esta iniciativa. Sí, sí. ¿Les gustó? Sí, los niños muy participativos y sus familias también, porque ya no es solamente que los niños quieran, sino que sus familias los dejen, que acudan, que vengan a ensayar un día, que vengan a otra cosa. Y la verdad que muy bien, incluso nos cogió en una época de lluvia, en marzo y abril, que llovía, y ellos estaban ahí esa tarde que les tocaba la entrevista, y pues nada, ellos planteaban. No habíamos preparado nada, no llevábamos una preparación previa, entonces llegábamos a la casa, si no se conocían, pues yo le presentaba a la persona mayor que íbamos a entrevistar, y ellos sabían el tema que íbamos a tratar, qué hacíais antes de venir aquí, en fin, lo que eran los inicios de Villafranco, y ellos de manera espontánea y con esa naturalidad suya, pues iban formulando las preguntas y los mayores les iban preguntando. Entonces contestando. Habéis fusionado la nueva generación con los mayores, sí, fomentando la identidad de la tierra, el amor, sí, a la tierra. Qué fusión más bonita, ¿no? Gracias. Era la idea. Porque Villafranco se crea en un terreno, en un marco histórico en que España se crean muchos pueblos de este estilo, ¿no, Boni? Sí, exactamente. Se creó en una época, a finales de los años... Bueno, Villafranco se creó a finales de los años 60 fue cuando empezó, el año 68 fue cuando empezaron a vivir allí las primeras familias. Pero el proyecto de los pueblos de colonización era una cosa que se empezó a crear en el año 45, 48, en la posguerra.
Ese proyecto anteriormente había tenido algunos antecedentes durante la República y eso, pero fue durante el gobierno de Franco, cuando se decidió convertir los terrenos que había para cultivar secano, el cultivo de secano casi todo, se decidió convertirlo a regadío con la esperanza de fomentar el progreso agrícola y la ganadería también en esta zona. Entonces ahí fue cuando se creó el Instituto Nacional de Colonización, que fue el que se encargó de coordinar el proyecto. Ese proyecto fue a nivel nacional, no fue solo por esta zona. Lo único que sí es verdad que la mayoría de los pueblos que se crearon fueron en Andalucía y en Extremadura. Entonces estoy hablando de unos 300 poblados de colonización en toda 300 en en todo ese marco, sí. Un montón de pueblos. Sí, unas 55.000 familias se calcula que se beneficiaron de la oportunidad de que daban los poblados de colonización. Porque eso fue una oportunidad para las familias que vivían del secano de vivir en una casa nueva y además con un terreno de regadío al lado, ¿no? Exactamente, además había familias que hasta entonces habían vivido en pleno campo, en poco más que chozas, casas matas y poco más que la miseria, vamos. Entonces eso era una oportunidad muy buena para ellos, porque el lote que se les otorgaba incluía, como tú has dicho, el terreno de cultivo, incluía la casa, y en la casa también tenían eso, unos establos, unos almacenes para granos. Estaba todo preparado para fomentar bastante el cultivo agrícola y la ganadería. Preveyendo el Estado que esa familia sobreviviera con las tierras y con exactamente, y con que pudieran mantenerse con lo que sacaran de y además coincide en el marco en el que se construyen los canales de riego, las famosas canaletas, que hoy están muchas estropeadas, que lo que tú dices, ponía la tierra de regadío. Sí, se trataba de convertir el secano a regadío. Además se introdujeron entonces nuevos cultivos que por aquí no habían tenido mucho, no se habían trabajado mucho, vamos. Te hablo de los perales, por ejemplo, los melocotones, nectarinas, ese tipo de cultivos, el albaricoque. Entonces se introdujo por esta zona que no. Aquí se había cultivado el cítrico, eso sí, limones, las naranjas, pero ese tipo de cultivos como los que te he comentado no se solían tocar por aquí mucho, y entonces se introdujeron también. Coincide con la creación de otros pueblos que conocemos también en los alrededores. Sí, en esa época también se crea, por ejemplo, Cerralba, se crea Aljaima, varios poblados, Pueblo Nuevo, en Cártama, Zalea. Se crean muchos poblados de eso dentro de ese marco. Santa Rosalía se incluye también, ¿no? Santa Rosalía también en esa época, sí. ¿Y se conoce la procedencia de los pobladores de Villafranco? De los pobladores de Villafranco. Sí, ¿habéis trabajado ese ámbito? Sí. Allí hay gente que procede de muchos municipios de alrededor. Te hablo de Coín, de Alaurín, de Cártama, de Pizarra, de Álora, hay de Tolós, de Monda, de Guaro. Allí se juntó gente prácticamente de toda la comarca. Y ella también ha trabajado eso con los niños. Sí, Rocío, yo soy un vecino, por ejemplo, de Coín y me entero que van a hacer un pueblo. ¿Qué tenía que hacer? ¿Inscribirme en algún sitio? Para... Eso en concreto... Lo ha trabajado Boni, ¿no? Sí. Sí, eso te tienes que inscribir. Las tierras se sortearon, los lotes, vaya. Yo te digo, las concesiones eran por sorteo. Por sorteo, exactamente, se hicieron por sorteo. Incluso ya cuando se le otorgaban, también a ella se lo contaron también los mayores, que se hacía, a ella y a los niños, que se hacía el sorteo. A veces había un mayoral que trabajaba para el IRIDA, que era la filial, digamos, del Instituto Nacional de Colonización. Y los lotes se sorteaban echando papelitos en un sombrero y se sacaba una mano inocente, como se suele decir, se sacaba, y pues fulano le ha tocado tal lote, y así se adjudicaron las viviendas y las parcelas de terreno. Entonces los nuevos pobladores sabían que le habían aceptado su solicitud, pero no sabían lo que le había tocado. Exactamente. Sí, dime. ¿Y cuántas familias llegaron a Villafranco? ¿Se sabe exactamente? En principio fue una ocupación paulatina, ¿no? Llegaron 3 o 4 familias. El mayoral, que te digo, fue uno de los primeros que estaba allí, pero por cuestiones laborales suyas, y luego fueron llegando familias de a poco, ¿no? 3 o 4 familias, después se fueron uniendo más y así hasta llegar a lo que hay ahora hoy en día, más o menos. Una población con todos los servicios que necesitaba, desde tiendas, iglesias, en principio servicios pocos. Además cuando se instalaron allí las primeras familias, eso ahora te lo puede contar ella también por los testimonios que le han dado, allí había muchísimos problemas, sobre todo con el abastecimiento de agua y con la electricidad.
pero sobre todo con el abastecimiento de agua. Que imagínate con lo que estamos hablando, que era un pueblo destinado a la agricultura y a la ganadería, tener problemas de cortes de agua, pues claro. estaba fastidiando todo el proyecto. Además, era una época que la mayoría de los pueblos todavía no tenían agua corriente. Exactamente. A partir de esta época se empezó a instalar. Y bueno, ¿y cómo afrontaban esto las familias? ¿Tenían que ir a fuentes? ¿Había fuentes públicas? Sí, pues básicamente la gran mayoría tenían que ir al canal. Claro, tenían que ir al canal o a pozos vecinos que había por aquí por el pueblo. Pero claro, imagínate, ahí es que toda la familia tenía que currar, porque carrear todo el agua para los animales y para el uso doméstico en casa, pues... Todo a base de acarrear. Claro, tenían que acarrearlo todo. O sea, desde los canales con, pues nada, los niños, todo el mundo ahí... Todo el mundo trabajando. Claro que sí. O tenían que desplazar también los animales a que bebieran al canal, o a que bebieran... Con cuidado que no viniera el guarda del canal. También, o sea, aquí había que enfrentarse. Claro, eso también, claro. ¿Y escuelas había? Sí, había una escuela pequeña que se hizo, no la que hay ahora en el centro del pueblo, sino a los alrededores, ¿no? En la zona, ¿cómo se llama esa zona que está? Villalón. Villalón, Cortijo Villalón, ¿no? Al otro lado de Río Grande. Sí. Pues en aquella zona había una escuela pequeña, que es la foto que nosotros tenemos, ¿no? De esa primera escuela con la primera maestra, Carmen Arévalo, que es la que le dio nombre al colegio que hay ahora, que sí que está en el centro del pueblo. El colegio se llama Carmen Arévalo por la primera maestra. Sí, primero se llamaba Nuestra Señora María Auxiliadora, pero luego ya con el paso de los años decidieron cambiarle el nombre y ponerle el nombre de esta primera maestra que hubo allí en el pueblo, en el primer colegio. ¿Y por qué María Auxiliadora? ¿Era la patrona? Sí, es la patrona de allí de Villafranco, y en honor a ella pues se hace la romería del día 1 de mayo, que todos los vecinos y de toda esta comarca y de más allá de la comarca muy conocida. Conocen, sí. Porque la romería también tiene su historia, ¿no? ¿Cómo se funda la romería? Sí, la romería se fundó pues por el grupo de vecinos que había en el pueblo, pero te lo va a contar Boni porque él lo conoce. Sí, porque además su padre es que... Cada uno ha investigado su sector. Sí, no, y que además el padre de Boni es que formaba parte, estaba allí, que nosotros lo hemos entrevistado a él y él nos lo ha contado y lo hemos recogido en el libro, pero él lo tiene mucho más cercano. Sí, la verdad que sí. Es que al principio, derivado de estos problemas que hemos estado hablando de los cortes de agua y de las necesidades que tenían, se creó un asociacionismo muy fuerte en Villafranco. Había sindicatos, o sea, pertenecían a gente al sindicato, se creó una cooperativa para la explotación agrícola. Y a través de mi padre, por ejemplo, uno de mis abuelos, estuvieron también muy metidos en ese tema, por eso conocemos la historia más o menos de primera mano. En una reunión de la UAGA, que era la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. UAGA se llama. UAGA, sí, era la filial que tenía la UAGA ahí, era un sindicato a nivel andaluz. En una reunión que se celebró en abril del año 78, cuando terminó la reunión, el párroco de Villafranco entonces, era Rafael García Navarro, pues les comentó así medio en broma a los que habían asistido a la reunión: bueno, la semana que viene, que es el día 1, que es el día del trabajo, tenemos dos opciones: o nos vamos de manifestación a Málaga o nos vamos de romería al río. Y entonces pues decían: pues vámonos de romería al río. Y se fueron, y entonces así empezó, de esa forma. ¿Qué año fue? Eso fue en el año 78. En el 78 nace de esa forma. Exactamente, se llevaron la Virgen al río, hicieron un par de carretas. Al principio celebraban la romería, acudía también Zalea y Cerralba, ¿verdad? Sí. Acudían también, estuvieron unos años haciéndola de manera conjunta. Después ya continuó Villafranco solo, aunque en la romería de Villafranco participan vecinos de toda la comarca. Claro, es que además es una romería muy agradable en la que se hermana todo el que quiere. Exactamente. Y se sigue celebrando en el mismo sitio. Sí, sí. Bueno, a veces ha variado un poco de sitio, porque la primera que se hizo en la zona de Manguarra. Luego después ya se vino bajando el río hasta donde se hace ahora, que es ahí más pegando a Cártama. Y en esa zona donde se suele celebrar. Pero vamos, más o menos, sí, pero más o menos en Río Grande. En la misma zona. Y se mantiene esa tradición. Claro, y de todos esos vecinos, me dice que tu padre fue uno de los primeros pobladores. Sí, mi padre pertenece a una de las familias que empezaron... ¿Y tu familia también? Y la de ella... Sí, la mía venía en concreto de Laurín el Grande. Y mi padre no solicitó en principio casa en el pueblo, porque él era cabrero, mi padre, y entonces lo que hizo fue comprarse una finca
anexa al pueblo, donde se estaban realizando las obras del pueblo. O sea que ellos ya vivían pegados a Villafranco cuando Villafranco se estaba haciendo. Luego después ya sí. Luego con el tiempo ya sí solicitó una casa, cuando ya pasó un poco más de tiempo, sí solicitó una casa allí. ¿Qué le va a decir que va a ser un socio fundador? Fundador. Pues sí, estaba desde el principio, él estaba junto con las familias, pero que no fue de los primeros colonos que llegaron a habitar una casa del pueblo, él ya vivía justo en la finca anexa que compró. Esas necesidades que me contáis, que creaba las asociaciones, creaba una unión en el pueblo, entre los vecinos, se mantiene esa unión. Eso, sí, en Villafranco siempre ha estado acostumbrado todo el mundo a que si queremos algo lo tenemos que conseguir nosotros. Sí. Entonces se trata de eso. También lo vivió, ¿no, Rocío? Sí. Había también una asociación juvenil. Sí. Es que la verdad que a mí ahora no hay bueno, hay asociaciones. Es verdad que las necesidades no son las mismas. Entonces no te mueves lo mismo, ¿vale? Cuando te tienes que mover porque hace falta que no hagan cortes de agua, porque hay que... Sí, las necesidades no son las mismas. Al principio es que era así, había cortes de agua, había problemas con la luz, no había transporte público, no había campo de deporte, no había biblioteca, no había centro de mayores, no había nada. Yo recuerdo que su padre, cuando le entrevistamos, me dijo que de los recuerdos más bonitos que tenía de su tiempo como concejal y de su vivencia en Villafranco fue el día que inauguraron la biblioteca, porque además él se lo había currado bastante. Había participado mucho en que se llevara a cabo y recuerdo que me dijo, yo me emocioné aquel día cuando se inauguró la biblioteca, porque por eso te digo que las necesidades no eran las mismas, pero sí es verdad que, bueno, cuando es necesario, la gente está ahí y lo que dice él, para cualquier cosa que tengamos que hacer, pues nos tenemos que unir. Hemos tenido recientemente, bueno, hace varios años, alguna pequeña problemática y demás, y yo me quedé estupefacta porque todo el pueblo salió a la calle, o sea, todo el pueblo. Así que, pero he de decir también que en Villafranco somos familias independientes, muy independientes, y la gente en su casa, sí. Pero cuando hace falta unirse, se une. Cuando hay que unirse, se une. Pero la gente está en su casa a lo suyo. Nosotros no somos seguidores de la vida ajena. ¿Verdad? No somos seguidores de santos, ajena. Ni seguidores de... No tenemos allí hermandades, no tenemos... Somos como un poco descastados, ¿vale? Y yo un día, hablando con su padre, lo comentábamos un día, que yo antes pensaba como que la gente era un poco desapegada y realmente no es así, sino que la gente es que tiene casas muy grandes, son casas muy grandes, patios muy grandes, tenían que trabajar con el ganado, tenían que trabajar en el campo, y si ahora ya no es con el ganado y con el campo, pues es dedicando el tiempo en la casa, haciendo reuniones familiares dentro de los patios. Entonces la gente, por supuesto, sale a la calle y se divierte y hay ocio, pero mucha vida es dentro de... ¿Se hacen reuniones familiares en los campos, en los patios? Claro, las comuniones, se han hecho bodas, pues claro, si es que son 600 metros de patio pueden tener las casas. Ten en cuenta que ahora ya los patios que en principio eran para, como te he dicho antes, para almacén, para los productos agrícolas, para establos, para los animales, eso ya no se utiliza. Claro, ya eso ha pasado. Allí en los patios mucha gente ha hecho... Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, pues mis hijos cuando son mayores y se van casando, han hecho vivienda allí en el patio. ¿Se sabe en los metros que se le concedía a cada colono? De casa. Los metros exactos que se le concedía a cada colono no lo sé yo. Yo sé, además varía un poco unas de otras. Que no son diferentes. Porque había casas que eran para familias numerosas, habían casas de planta baja, o sea, de una sola planta, de 2 plantas, o sea que las casas diferenciaban, pero más o menos lo que es la zona de patio, casi todas tienen la misma extensión. Aproximadamente, sí. Y su tinao, y su pajá, todo eso. Lo que necesitaban en aquellos años. Exactamente. ¿Y también había categorías en el repartimiento de tierra? ¿O eran iguales las tierras para todos? No, las tierras para todos eran lo mismo. Era la misma. No sé decir exactamente cuánto era la extensión, pero era la misma más o menos para todos. ¿Sí? Y este ambiente familiar que me cuenta que ha vivido, los mayores cuando hablan con los niños se lo transmiten, esa unión para conseguir las cosas. Sí. ¿Crees que los niños se han impregnado de esa unión para cuando quieren conseguir algo? Los niños se han impregnado de muchas cosas, de todas las primero, de la sencillez y de la humildad en la que se han criado. Luego de la valentía con la que estas familias han afrontado un cambio importante.
Porque ten en cuenta también que muchas familias venían con una gran oportunidad, ¿no? O sea, aquello se presentaba como una gran oportunidad, pero otras familias tenían que dejar lo que ya conocían y lo que ellos ya habían montado, porque venían familias ya con niños grandecitos, o sea que ellos ya tenían planteado su casa, su vida en el sitio en el que estaban. Era una aventura, digamos. Claro, entonces esa disposición, ese arrojo y esa valentía pues también se han impregnado de ella. Y luego, claro, lo que comentamos, esa unión para tener que conseguir las cosas, que no te vienen dadas ni regaladas, en fin. Espíritu de sacrificio. Sí. Los niños han bebido todo ese sufrimiento de los mayores y ¿encontrabas tú en los niños esa carilla de curiosidad? Sí, sí, además que iban mucho más allá, ya no solamente de su llegada a Villafranco, sino de mucho más atrás. Sí. De que les contaran de cuando eran muy pequeños. Bueno, ten en cuenta que aquí el más mayor, creo que tiene 92, 93 años, nos está contando cosas, pues bueno, pues cuando él estaba en su casa una noche y se llevaron a su padre y ya no lo volvió a ver nunca más. O, por ejemplo, Antonio Rueda, que venía de la zona de Laurín el Grande, nos cuenta cómo él vivió la famosa estampía, ¿no? O la estampía o la huida, creo que eso es. Cuando llegaba el ejército y tenían que irse todos a los campos, él lo recordaba perfectamente como se lo contaba, ¿no? Y para ellos es un poco impactante. Y notabas tu interés por los niños. Sí, y además preguntaban de todo, si había desigualdad en aquel tiempo, no sé, todo, de qué vivían, cómo os la apañabais para vivir en una casa así. Y les llamaba mucho la atención que los niños fueran a trabajar con los cerdos. Sí. Que fueran claro, cuántas fotos hemos visto de porqueros, ¿no? Se llamaba, sí. Niños incluso con 4 o 5 años en el campo y ya estaban trabajando, que no tuvieran ropa, solamente tuvieran una... Es que para nosotros, que tenemos a lo mejor la edad que tenemos ya, no es tan lejano, pero eso para ellos es otro mundo. Y otro mundo. Había una mujer que les contaba que cuando llovía se iba al campo descalza, porque ella solamente tenía unos zapatos. Entonces el día que llovía, ella no podía ponerse los zapatos, porque si no se le estropeaban. ¿Comprendes lo que quiero decirte? Qué fuerte. Entonces son cosas que a mí, bueno, pues me emocionaba un poco, fíjate, ¿no? Qué duro, ¿no? Pero para mí es muy cercano, ¿no? Porque mi madre me ha contado muchas cosas, mi abuela, es una historia más reciente. Pero para ellos... Todo eso, claro, le surgía mucha curiosidad, le suscitaba mucha curiosidad. Como monitora de esos niños, me imagino que te habrás dado cuenta cuando un niño mira con interés, se queda con los ojos abiertos y le gusta lo que está escuchando. El sentido del asombro. Eso sí, es muy... y me encanta. Sí. Eso es muy bueno, eso nos dice el futuro que tenemos. Sí. ¿Y los mayores se encontraban satisfechos contando su historia? Sí, claro que sí. Les gustaba que lo escucharan. Sí. Y además... Algunos como que a mí me daba la impresión de que era como su oportunidad de, pues yo voy a contar que yo donde yo vivía antes vivía muy bien y que cuando llegué aquí no fue todo tan fácil como parecía. Sí, para algunos me daba a mí esa sensación de, bueno, y qué bien, ¿no? Es que le estábamos dando la oportunidad que contaran a todo el mundo, oye, ¿cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo viviste esa experiencia? Por supuesto, una gran oportunidad. Y imagino que hoy los niños, porque ¿qué edad tenían los niños cuando hacían este trabajo? Pues bueno, lo hemos hecho, todo esto empezó en enero, pues el grupo de niños y niñas tiene entre 7 y 12 años. Que ya empiezan a tener sentido de identidad, sí. Sentido de hacer un trabajo, se sienten orgullosos de su trabajo. Sí, por supuesto. Satisfechos. Sí, claro que sí, para ellos son autores de un libro. ¿Entiendes? Esto es una idea que lo primero que sacamos fue una impresión que se encuadernó para la presentación primera que se hizo en el Día del Libro en la Biblioteca Maripepa Estrada de allí de Villafranco, y esto ahora ya tiene forma de libro y ellos son los autores y su nombre aparece ahí y la experiencia la han vivido y hombre, por supuesto que están contentos. Y además, como te comentaba antes, queremos hacer, esperemos que se lleve a cabo, a ver si sale todo bien, una cápsula del tiempo en el Colegio Carmen Arévalo para la Semana Cultural, ¿vale? Entonces ellos ahí meterán pues información suya personal como protagonista y luego este proyecto que se ha llevado a cabo, que cuando se abra, imagínate que se abre dentro de 25 años, la información que hay es de más de 100 años.
porque el que está contando su historia de cuando tenía 5 años y ahora tiene 90 y tanto, pues cuando se abra la cápsula del tiempo estará. dentro de 25 años, pues es historia de más de 100 años, ¿no? Qué iniciativa más bonita, ¿eh? Gracias. Qué iniciativa más bonita. Los niños están ilusionados, me imagino, con eso. Sí, claro que sí. Han estado muy participativos y con muy buena disposición, y ya te digo, yo misma me asombraba. Yo me asombraba de cómo nosotros llegábamos y ellos, es que no había que decirles nada. Muchas veces nos parece que hay que preparar las cosas con mucho detenimiento y todo al milímetro, y qué bonito cuando sale la naturalidad. Es un ejemplo de tratar los temas actuales con la inocencia de un niño, Sí. porque quizás los mayores les damos otro sentido a las cosas, a las preguntas, a la interpretación, y los niños con esa inocencia lo hacen algo agradable. Sí. Volvemos a la creación de Villafranco. Boni, ¿cuántas calles tenía cuando se creó Villafranco? Villafranco, yo te sé decir exactamente el número de calles, pero Villafranco, lo que es el núcleo del pueblo, se mantiene prácticamente igual. Lo único que hace, pues a principios de la década del 2000 o por ahí, se creó una calle nueva, Una ampliación. Una ampliación con más viviendas, y se ha ampliado un poquito en ese sentido. Se ha ampliado también mucho el número de gente que no que vive exactamente en el núcleo urbano de Villafranco, pero sí en los alrededores, y hacen la vida en Villafranco, digamos, porque van allí a comprar, van allí a llevar a los niños al colegio, a la guardería, y hacen su vida. Entonces no viven exactamente en el centro de Villafranco, en el núcleo de Villafranco, pero son de Villafranco también. Son vecinos, Exactamente. porque a día de hoy tienen, ya sí cuenta con todos los servicios, ¿no? Escuelas, Hoy en día tiendas. hay colegios, hay tiendas, hay farmacias, que fue una cosa que costó Sí. Dios y ayuda. Hay guarderías, hay bibliotecas, hay centros de mayores. Hoy en día sí hay comunicación también con Alaurín, hay transporte público. Esas son cosas que al principio no había. Ahora mismo si nos paramos a pensar, no concebimos No se concibe, ¿verdad? cómo se podía vivir sin esos servicios. Y eso se ha ido consiguiendo poco a poco, y hoy en día sí hay servicios de todo tipo. Bueno, pues vamos a aprovechar. Hay cosillas, exactamente, Vamos a aprovechar para hablar de todo. ¿Qué le falta? hay cosillas que se pueden hacer. Por ejemplo, las calles necesitan una reforma integral. El asfaltado, ¿te El refieres? asfaltado de las calles, sí, necesitaría una reforma. El alumbrado público también le vendría bastante bien. Porque el asfaltado que tiene es de la época todavía. No, después se han ido Se ha arreglando asfaltado, algunas pero calles, claro. pero no se ha hecho, digamos, un plan de reforma integral del pueblo, ¿no? Ha sido parcheo. Exactamente. Se ha ido solucionando el problemilla que ha ido saliendo. Pero ¿Y las comunicaciones? ¿Qué tal? las comunicaciones, ¿te refieres a...? Línea de autobuses, ¿cómo se comunica? ¿Tiene fácil acceso a los pueblos de los alrededores? Ahora mismo, línea de autobús hay un autobús con Alaurín el Grande. Luego, para todo lo demás hay que coger coche. La salida a las carreteras, la que comunica con Alaurín el Grande, por ejemplo, está fatal. Tanto el asfaltado que se está hundiendo como para ir a Alaurín el Grande hay que pasar por el río Faala, y allí no hay puente. Cuando llueve, el río pasa por encima de la carretera y hay que dar la vuelta por Coín, no se puede entrar directamente. Hay un proyecto que lleva ya años y años de que van a construir un puente sobre el río Faala para mejorar eso. Sí, para salvar ese vado. Según dicen, es inminente, pero todavía sí, no... Hemos visto el cartel, ¿no? Sí. Podemos decir que hemos visto el cartel que está puesto. ¿Pero tiene fecha o todavía no? o solamente No lo sé, Yo no lo esperemos sé. que viene? Esperemos que se lleve a cabo ya, porque yo tengo 40 años y 40 años que recuerdo de tener que estar dando la vuelta cada vez que el río se corta. Porque claro, el río Faala es un río importante que toma un importante caudal cuando llueve. Sí, por allí coge fuerza, sí. Y luego la línea de autobuses, claro, por la carretera que me dice, la carretera de Villafranco, porque Villafranco pertenece a Alaurín el Grande, con lo cual sería competencia municipal de Alaurín el Grande, ¿no? Pero la carretera esa, ahí hay un conflicto de competencias, porque una parte, según tengo yo entendido, una parte pertenece o lo gestiona Diputación, otra parte la gestiona, no sé si es la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, y hay conflicto de competencias ahí. Que pienso yo que será uno de los problemas por los que no se cuenta todavía con el puente. Que al final nadie lo hace. Bueno, al tiempo. Está lanzado el mensaje, ¿eh? Sí, bueno, el mensaje es que es evidente. Sí, es que es tan evidente como pasar por la expansión, carretera, la verdad que sí. Que se siente pueblo, que trabaja por su pueblo y se merece un acceso en condiciones. Y me dices que ya tienes farmacia, ya tienes supermercado, escuela. Sí.
guardería, tiene centro de mayores, tiene biblioteca. Ahí, vamos, ahora contamos, los servicios básicos los tiene cubiertos. Y emblemáticos, emblemas del pueblo, que identifiquen al pueblo. Emblemas del pueblo, así que tú veas un monumento o algo así que tú digas, esto es Villafranco, la plaza mayor del pueblo con la iglesia, eso es... arquitectura de los años 70, sí, identificativa. Sí, exactamente. Además, durante la... Inconfundible. Sí, además durante la época esta que se creó el pueblo, el programa de poblado de colonización fue también una cantera de arquitectos que entonces eran jóvenes y empezaron a hacer sus primeras intervenciones en estos pueblos de colonización, que después algunos de ellos incluso ha llegado a tener renombre internacional, pero empezaron ahí. Si te fijas, en la investigación que yo he hecho, mira, he visto fotos de otros poblados en Extremadura y en otros sitios, y me llamaba mucho la atención una cosa que en la Plaza del Comercio de Villafranco, allí hay dos plazas grandes, digamos, la Plaza Mayor y la Plaza del Comercio. En la Plaza del Comercio hay una fuente que tiene una forma muy peculiar, es como una bola de la que salen los caños. He visto una foto de una fuente en un poblado de Extremadura prácticamente similar. Varía un poquito, pero era prácticamente similar a la fuente esa. He visto poblados que tienen la iglesia construida con una arcada como la que tiene la de Villafranco. Entonces es el sello de... ¿Podría significar que es del mismo arquitecto? Podría ser. ¿Podría significar? Eso habría que estudiarlo, a ver qué arquitectos fueron los que llevaron cada obra y eso, pero sí, podría ser. O por lo menos las directrices a la hora de construir eran más o menos comunes. Al igual que ocurre con la cruz. Sí, exactamente. Allí en Villafranco hay un cruceiro gallego que... atípico, exactamente, en nuestra tierra. En nuestra tierra eso no se suele ver. Lo que pasa es que sí parece ser que es un poco un símbolo de hermanamiento. Uno de los arquitectos, de los peritos de Liara, era gallego. Entonces parece que fue un poco, lo pusieron ahí un poco como hermanamiento entre un símbolo de su tierra y de la nuestra, porque... como hemos hablado, por un lado tiene una imagen de Cristo y por la otra una Virgen, que es la Virgen de la Victoria, la patrona de Málaga. Entonces es una especie de hermanamiento y le deja un poco su seña también de su una tierra. Seña de identidad del arquitecto, queriendo dejar testigo. Además bien colocado porque está colocado al lado de la iglesia, como suelen ser los cruceiros. ¿Y de industria cómo anda Villafranco? Villafranco se sustenta básicamente del trabajo de sus habitantes fuera del pueblo. Allí tenéis la cooperativa agrícola. Allí está ahora mismo Guadalhorce Ecológico, sí. Que tuvimos a Francisco invitado a la pasada edición y nos contó que funcionaba muy bien. Sí, pero lo que te digo, pero la mayoría la venta que tienen ellos es fuera del pueblo, y la mayoría del pueblo pues se sustenta de su trabajo fuera, sobre todo en la hostelería y en la construcción, que suelen ser las dos. ¿Y a día de hoy la agricultura allí en Villafranco sigue funcionando? ¿Está un poquito...? La agricultura sigue funcionando, si bien es verdad que no es el método principal de sustento de la familia. Algunos lo toman como una ayuda, otros como una afición, otros como una costumbre, una tradición que tienen ya. Tampoco hay ya el cultivo de regadío que había antes. Ya no lo hay en los alrededores del pueblo, o sea que... ¿Por qué no lo hay? Bueno, pues porque se ha ido perdiendo. En la zona, por ejemplo, donde yo vivía, que era más para la zona de Pie Gallina, todo eso estaba sembrado con limones, perales, mandarinos, y eso está ya todo vacío, o sea, está todo... ¿Falta de interés, falta de medios o falta de rendimiento del fruto? Bueno, esas fincas en concreto, pues las familias se dedicaron a un negocio se dedicaron a otro tipo de negocios, y entonces dejaron perder el campo, pues porque no les traía cuenta. Así que estuvieron durante muchos años pues cogiendo los limones y todo eso, pero ya sabemos lo que pasa con la... Pero hace años sí que estaba bastante agricultura, Villafranco. Sí. Era muy rico, incluso tenía huertas de verdura que se llevaban al mercado. Hace años sí, pero ahora ya es lo que hablamos, el sustento de la familia, la comida de la familia ya no... el campo no puede mantener ya una familia. Claro, eso ya a nivel nacional, digamos, claro, está infravalorada nuestra agricultura. Sí que está volviendo gente otra vez, que a mí me llamó la atención hace poco, un chico joven que se estaba dedicando al cultivo ecológico. Ah, sí. Sí, y sí que hay familias que ahora con el tema de lo ecológico están otra vez retomando la parcela, arreglando la tierra, sembrando, pero ya y sustentándose de ahí, no al 100% a lo mejor,
pero sí que están volviendo otra vez, pues bueno, pues el que antes optaba por irse a la obra a lo mejor de peón o irse de camarero, pues ahora está optando por cultivar la tierra y bueno, pues por el cultivo ecológico, que está muy bien, los menos, porque ya sabemos lo que la tierra da, lo que cuesta. Y eso hay que darle también un periodo de tiempo para ver, claro, cómo eso evoluciona. necesita, Porque claro. también yo pienso que en muchos sitios se está dando también un regreso al cultivo y a lo ecológico y eso, pero pienso también que puede ser también un poco de consecuencia de la crisis económica esta que hemos tenido tan fuerte durante estos años. Ahora parece que está mitigándose un poco, pero vaya, la crisis está tan fuerte, ha hecho que mucha gente se haya replanteado la vida, claro, y la forma de... Se plantee que mi huerto lo produzco yo ahora que tengo tiempo y además con más calidad. Eso. Últimamente, en las últimas ediciones que hemos tenido invitados dedicados a la agricultura de nuestra comarca y nos damos cuenta que nuestra sociedad está sufriendo un cambio en valorar más lo que producimos, lo nuestro, lo ecológico, y ese cambio con el tiempo seguirá avanzando, porque por suerte las nuevas generaciones se sienten más informadas y más identificadas con lo suyo, así que Villafranco seguramente seguirá prosperando en este aspecto. Este proyecto tiene que seguir adelante, ¿no? De aquí tienen que salir más cosas buenas. Hombre, eso esperamos nosotros. Esto no se queda aquí, porque esto es muy bueno para pararlo. Nosotros pertenecemos a la primera generación que ha nacido en Villafranco, que se ha criado en Villafranco. Sí, somos hijos de la pedanía, exactamente, ¿no? Hijos de la pedanía. Sí, porque claro, mis padres venían de Alaurín el Grande, sí, su padre venía de la zona de Coín, pero nosotros ya somos hijos de la pedanía. Nosotros ya somos nacidos en Villafranco. Así que esto y su trabajo y nuestra participación y lo que estamos y lo que nos movemos y lo que estamos haciendo ahora, pues que sirva de legado. Esto es el para germen. los niños, habéis ¿no? sembrado la semillita en esos niños, que le habéis puesto ese interés, sí, y esa curiosidad. Y la curiosidad bien usada es muy buena. Aparte de esto, Villafranco también ha tenido otros acontecimientos, otros momentos, ¿no? Otros esos que se han inaugurado casas, que sean festividades. Sí, festividades. La tradición más importante de Villafranco es la romería, de la que hemos estado hablando antes, la fiesta mayor del pueblo, digamos. Luego, durante estos 50 años, verdad que también se ha celebrado la feria. ¿Tiene su feria? Sí, tiene su feria, el primer fin de semana de julio se celebra la feria, que también... De junio. Julio. Primer fin de semana de julio, eso, la feria de Villafranco. Exactamente. Y la feria también empezó a celebrarse de forma colaborativa, como hemos hablado antes. Los jóvenes de allí de Villafranco pues sufragaban a base de rifas, de sorteos que hacían, y empezaron, montaban una barra, contrataban alguna actuación musical, y así fue como empezó. Luego ya el ayuntamiento, cuando se hizo cargo de Villafranco, pues ya se encarga de ese tipo de celebraciones. Las primeras comuniones, allí ahora cada vez menos, ¿verdad? Porque se suelen celebrar más en restaurantes y eso, pero antes, cuando nosotros hicimos la comunión, claro, se hacía en las casas. Sí, como dicen los ricos, no una fiesta íntima. Bueno, íntima, pero no era el íntima portón estaba porque, abierto y todo el mundo exactamente, entraba. tenía el portón del patio abierto, y como el que no tenía familia en una, tenía familia en la otra, y estaba todo el mundo, y era una fiesta del pueblo. Hacía la fiesta y cualquier vecino, porque eran todos conocidos, se podía entrar. Claro, es que era una fiesta, ambiente imposible. Era una fiesta del pueblo. Sí, además que si había, por ejemplo, 10 niños haciendo la comunión, por ejemplo, pues eran 10 casas, y es que era todo el pueblo... Claro. En la fiesta, aquello era. Y un detalle que te quiero comentar, que al decir en lo de la feria, cuando empezaron haciendo la feria, en las primeras ferias, que era cuando mis padres, yo no habría, bueno, sí habría, no habría nacido yo todavía, en esas primeras ferias no tenían luz y alumbraban con tractores. Ponían los tractores. La gente llevaba tractores, y entonces con la batería del tractor generaban las luces y ponían así como en círculo para tener la luz, y ya cada uno se llevaba pues una radio, la gente contaba chistes, cantaba, en fin. En una explanada. Sí, en la plaza. Los tractores en círculo, eso nos imaginamos. Eso es, sí, así es como me lo han contado a mí, así es como yo lo... Sí, que cuentan una anécdota muy graciosa, que hubo ahí un vecino que se disgustó, se llevó el tractor y se quedaron sin luz. En una ocasión, vamos. Imaginar ese acontecimiento es imaginar la implicación de todos los vecinos, que cada uno aportaba lo que podía. Claro. Y todos los tractores aportando para la fiesta. Y en el deporte,
El deporte ahora mismo cuenta Villafranco con un club, pero de fútbol sala, entrenan los niños a nivel prácticamente aficionado, que la mayoría no estaban ni federados ni nada. Pero sí es verdad que eso también ha mejorado con respecto a cuando nosotros, por ejemplo, éramos pequeños. Cuando nosotros éramos pequeños fue cuando se hizo el campo de deporte que hay ahora, que pertenece al colegio. Y antes de eso no había un descampado allí detrás del pueblo que llamamos el campo de fútbol, porque tenía más o menos las dimensiones de un campo de fútbol. Y allí íbamos a practicar deporte nosotros y eso, pero ahora sí está más... Ahora tiene equipamiento deportivo. Ahora tiene equipamiento, es verdad que hay que mejorarlo también, porque aquello necesita una cubierta, y necesitaría un graderío mejor del que tiene. Como hay en otros sitios. Exactamente. Claro, Sí, tampoco que te pida las mejoras, ¿no? nada especial. Las mejoras lo normal. que estás viendo ahora en cualquier sitio. Sí. ¿El gentilicio Villafranco cuál es? El gentilicio Villafranco, unos dicen que villafranqueño, otros que villafranqués. Sí, villafranqueño. ¿Cómo os identificáis? ¿Como alaurino, como coíno, como cartameño? Como villafranqueño y villafranqueño. Sí, Villafranqueño. vamos, yo lo he dicho directo ¿Sí? porque sé que Sí, él sí. también. Vale, pues quedará para los restos el gentilicio villafranqueño. Bueno, y la polémica esta de cambiarle el nombre, ¿cómo la enfoca? Esa polémica existe fuera de allí. Allí no... Dentro nadie se le preocupa eso lo más mínimo. No lo hemos hablado, ¿no? Lo pero- tenemos pendiente. Pero yo creo que no, ¿verdad? A nadie le preocupa eso. Allí no hay... Eso es más... Eso es más... Hombre, yo entiendo también que si existe la ley de la memoria histórica y hay que cumplirla como Sí, ley que sí. es, pues hay que cumplirla y habrá que ver cómo se gestiona eso. Pero eso significaría un cambio grande. Claro, habría Porque que... conocido toda la vida como Villafranco, ahora Claro, sería, pongas el nombre que le pongas, va a sonar raro. sería un cambio... Bueno, Pero yo... nos resultaría raro a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero después a los niños y eso ya se acostumbrarían Claro, también. y además tampoco hay que darle... Realmente yo siempre que he dicho el nombre de mi pueblo es como si hubiera dicho cualquier otro nombre. Yo no me he sentido identificada nunca con ningún tipo de ideología política porque mi pueblo se llame Villafranco, ¿vale? De hecho, en Villafranco hay no muchas familias, pero sí hay algunas familias que se apellidan Franco. Sí. Entonces, no me siento identificada con el nombre en sí, con ninguna ideología, pero, por ejemplo, si se llamara Villa del Guadalhorce, pues no me parecería mal, ¿vale? O sea que Como- está la memoria histórica ahí y que es una ley. Claro, bien dicho, está muy bien dicho, una ley que hay que cumplir. Y para cumplir esa ley, ¿creéis que debería tener en cuenta vuestra opinión o cambiarla encima? Hombre, yo pienso, Preguntar, votar, no pienso sé, que- alguna iniciativa que los tuviera en cuenta. pienso que deberían tener en cuenta la opinión de los habitantes de Villafranco, claro. Primero- De hecho yo creo que es que a la hora de cumplir con esa ley se creará algún tipo de, por parte del ayuntamiento, digo, algún tipo de comisión o algo así que gestione cómo se va a hacer eso, y yo creo que alguna consulta habrá, claro. ¿Debería enfocarse primero, queréis cambiar el nombre o debería enfocarse ya directamente qué nombre queréis poner? ¿Queréis cambiar el nombre? ¿Sí o no? Y según lo que Nosotros, salga. mira, te comento dos cosillas. ¿Queréis cambiar el nombre? Nosotros, como queréis, nos da igual. La verdad, porque no allí nadie tiene ningún problema con el nombre de Villafranco, ni, como te ha dicho ella, ni eso nos resulta una referencia a ninguna ideología política ni nada de eso. Ahora, creo que la pregunta de si queréis o no queréis no cabe, puesto que es una ley. Claro. Entonces hay que cambiarlo. Estupendo, bien, bien. Cambiarlo hay Bien que visto. cambiarlo, hay que cumplir con la Entonces, ley. directamente sería preguntar qué nombre queréis Preguntar poner. qué nombre, Claro, a ahí sí ver, estoy a de ver cómo... acuerdo. Ahí sí debería preguntar qué tenerse en nombre. cuenta a los vecinos. Claro. Sí, que menos, ¿no? Claro. porque, Te vamos a cambiar el nombre, bueno, pues que menos que por lo menos, aunque no te hagamos caso, Hombre. vamos a dejarte que hables. Era sería bueno Vamos a dejarte que otro opines. viniera a Sí, opinar sí. sobre el pueblo. Sí. Pues queda dicho que ha sido una iniciativa estupenda, un germen que esperemos que siga adelante, porque Rocío nos ha dejado claro que los niños están muy ilusionados y eso es lo importante. Y creo que con esto queda bastante claro todo vuestro trabajo, que hay que admirar y hay que agradecer. Muchas gracias por haber venido a contárnoslo A vosotros por invitarnos. y a los televidentes, muchas gracias por haber prestado vuestra atención.